Lo que van a ver a continuación son imágenes muy fuertes. Son imágenes muy fuertes. Ustedes venían a manifestarse, ¿qué fue lo que les hicieron ahorita? Si le robaron su teléfono a mi hermana y le pegaron. ¿Era necesario todo esto? ¿Era necesario que agarren hacia las mujeres? ¿Era necesario que se metan con los niños? ¿Estas fueron tus órdenes, Claudia? ¿Esto fue lo que les pediste a los policías que hicieran? Familia, este último fin de semana fuimos testigos de la gran marcha nacional contra Claudia Sheinbaum. Y saben, nada salió como esperaba. Nada salió como esperaba la presidenta de México. Porque no fue suficiente con construir metros de 3 metros de altura de puro hierro. No fue suficiente con barricadas de concreto. No fue suficiente prohibir el paso, la vía pública. No fue suficiente mandar a todo un ejército de policías. Claudia Sheinbaum tuvo que escapar de Palacio Nacional y se refugió en el sur del país. ¿Qué pasó, Claudia? No que tu aprobación era del 99,999%. No que eran puros robots de internet. No que todo esto estaba orquestado por la derecha internacional y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Qué bueno que te hayas dado cuenta de que no es así. Lástima que lejos de escucharlos, que lejos de dejarlos protestar, hayas decidido reprimir a tu propio pueblo. Porque lo que vamos a ver a continuación, mi querida familia, no solo se trata de violencia, de gas pimienta contra hombres o mujeres, incluso niños. No, no, no. Incluso se trata de un ataque a la bandera. Sí, a la bandera de México. Mejor me callo y vemos cómo es que se desarrolló esta gran marcha nacional que no tengo la menor duda va a quedar en la memoria colectiva de todos los mexicanos. Pero antes quiero agradecer a los nuevos miembros del canal por decidir hacer un aporte mensual a este medio independiente. ¿De quiénes hablo? De Michelle 1012, Eugenio Sánchez, Cat One y Raúl. Gracias a ustedes es que este proyecto sigue adelante. Ahora sí, empecemos. Familia, como les vengo contando hace bastantes días, en México se organizó una manifestación. No ahora, no ayer, no hace días, hace semanas en realidad. Si bien fueron los jóvenes de la generación Z quienes decidieron tomar la iniciativa para pedir solo una cosa, y es mayor seguridad, lo cierto es que los fracasos del gobierno de Claudia Sheinbaum no solo se limitan a este sector, no solo se trata del fracaso de la política de abrazos y no de balazos contra los narcos. Hay más fracasos durante su gestión. Y ahora, en esta oportunidad, muchos mexicanos decidieron alzar la voz. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si hablamos del sector de educación, los maestros reclaman una mayor paga. Si hablamos del sector de salud, los médicos piden tener los medicamentos necesarios para curar a los enfermos. Y así podemos seguir hasta el día de mañana. Pero, ¿por qué les explico todo esto? Para que ustedes entiendan que si bien esta marcha la empezaron los jóvenes de la generación Z, al final terminó reuniendo a todos los mexicanos hartos. Hartos. Y esto es una prueba de ello. Aquí tenemos a una joven mexicana. Estoy aquí el día de hoy porque ¿qué nos esperan nosotros los jóvenes en el futuro? ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. No tenemos libertad de expresión. A la hora de llegar al Zócalo te empiezan a aventar bombas molotov, te empiezan a aventar gas pimienta en los ojos. Presidenta, qué vergüenza que usted sea la primera mujer que aparezca en los libros de historia mexicana. Que aparezca esto también. Estamos alzando la voz. Estamos hartos de todo esto. Presidenta, ¿por qué? ¿Dónde está nuestra libertad de expresión? ¿Por qué nos tienes miedo? ¿Por qué contrataste tanta seguridad y no ayudas a la gente con cáncer, a los niños con cáncer, a los hospitales? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde está tu humanidad? Gracias, muchas gracias. Como se fijan, esta valiente joven mexicana decidió hablar con todas las palabras que le salieron del alma. Porque, además de todas las deficiencias de las que se quejan millones de mexicanos, Porque ¿qué nos lo cierto es que lo que sorprendió a muchos es que Claudia reforzara tanto Palacio Nacional. Y no me vengan con el cuento de hay que defender el patrimonio, que es más importante.
una construcción de concreto, de cemento o de lo que sea, o la vida de millones de mexicanos. Y esto no solo lo digo por todas las personas que han salido heridas de esta marcha que fue convocada de manera pacífica. Esto lo digo por lo que dijo esta chica, por lo que dijo esta muchacha, esta joven mexicana. Y es que a los hospitales no les llega medicamento. Esto es una realidad que no solo las personas jóvenes como ella sufren. En realidad, todo el país lo sufre. Y esto lo digo porque así como vimos jóvenes, también decidieron asistir personas más adultas. Quiero que escuchen a esta señora, por favor. Soy señora de 68 años y me duele en el alma la partida de Carlos Manso. Mataron a un héroe, a uno que le estorbaba a Morena. Amo a mi México. Bendigo a los jóvenes que han despertado. Bendigo al pueblo de México. Es un pueblo grande. Me duele en el alma todo lo que le está pasando a mi país. Luchemos por él. Yo ya estoy más allá. Y ustedes empiezan a vivir, jóvenes. No permitan que ningún pinche político les robe sus ilusiones, les robe sus sueños. Fuera Morena, los amo a México. Y con lágrimas en el alma les digo, gracias por el apoyo que nos están dando a la voz del pueblo. No somos pueblo, somos ciudadanos mexicanos, fuertes y valientes que queremos un país justo, digno y con seguridad para nuestros nietos, para nuestros hijos. Los amo. Bendigo a los jóvenes que ya despertaron. Gracias. Como vieron, esta señora, esta mujer de verdad, a diferencia de Claudia Sheinbaum, decidió gritar una realidad muy dura. Y es la realidad que actualmente viene viviendo México. Realmente me sorprendió. ¿Cómo es que siendo una persona tan adulta, cómo es que posiblemente teniendo algunas enfermedades, cómo es que posiblemente teniendo que sacrificar su tiempo, el tiempo con su familia, con sus hijos, con sus nietos, ella haya decidido ir a la marcha? Y fíjense, por más dolor y rabia que tenía en el corazón, ella fue a protestar de manera pacífica. Ella llevó un cartel, ella estaba caminando, ella simplemente estaba ejerciendo su derecho a protesta, al igual que muchas de las personas que estuvieron acá. Y necesito que les miren bien, porque ustedes en serio creen que una muchacha tan joven como la que escuchamos al principio, o una señora de esta edad, podría empezar a hacer vandalismo. No, eso es imposible. Y es más imposible cuando veo más mujeres como esta otra señora. Vamos a escucharla. La plaza de la Constitución es de todos. ¿Por qué nos limitan el acceso? Señora Presidenta, quiero decirle, si tiene un poco de conciencia, actúe. Y si no puede actuar, váyase y corra a todos los que están haciendo de nuestro país una porquería. ¿Cuántos jóvenes que no les dan oportunidad de sobresalir? Es el futuro de México. Yo soy adulta mayor, pero pienso en todos los jóvenes. Volvamos a nuestro país de libertades. Y al narco hay que combatirlo de frente. Y si no puede, señora, con todo mi respeto, váyase y deje a alguien que pueda hacer lo que usted no quiere o no puede. Gracias. Muchas gracias. Como se fijan, estas mujeres de verdad salieron a dar la cara por sus familias. Cuando yo las veo, no lo voy a negar, se me parte el corazón, porque aunque muchos de ustedes no lo sepan, hay tantas madres en México que han perdido a sus hijos por el narco. Porque a veces estas organizaciones criminales incluso se los llevan sin necesidad de que ellos entren en ese turbio negocio. Ya no hace falta ser un criminal, ser parte de la pandilla para llevarte las consecuencias de la violencia. A veces hasta una bala perdida puede acabar con tu vida. Por eso, cuando escucho las palabras de estas madres,
No me puedo hacer idea del dolor que muchas de ellas han sufrido, porque muchas de ellas son madres buscadoras, son madres que no conocen el paradero de sus hijos. Por eso es que piden una lucha contra el narco, porque realmente no ven un futuro para México. Y les preocupa tanto que sus hijos, que sus nietos vivan así, cuando ellas ya no estén. Por ese motivo, todos mis respetos a estas valientes mujeres, que a diferencia de Claudia Sheinbaum, no se escapan, no se esconden, no utilizan a los policías y los recursos de los ciudadanos para blindarse. No, no, no. Estas mujeres han dado la cara. Estas mujeres han ido a reclamar por la vida de cada uno de sus familiares, por su seguridad. Y como hemos visto, han ido de manera muy pacífica, tranquila. Acá tenemos más videos y fotos por si es que esto no les bastó. Quiero que se den cuenta. Aquí las personas decidieron ir con una prenda blanca, en su mayoría, reflejando que esta es una marcha por la paz. Que lo que piden es eso. Piden paz. Solamente piden paz. Acá tenemos un video. ¡Gobierno! ¡Narco gobierno! ¡Narco gobierno! 50 pesos la bandera. ¿Han visto bien estas imágenes, estos videos a estas personas? Creo que los miren muy bien, porque así como los ven, ellos empezaron a protestar en el Ángel de la Independencia y se dirigían al Zócalo, la plaza principal de México, de su capital. Pero ¿saben qué? Se encontraron cuando estaban rumbo a este lugar. Se encontraron todo esto. Como van a poder evidenciar, cuando querían ingresar, había una primera barrera de puros policías. Luego había otra barrera de plástico. Y si es que ingresaban al Zócalo, al centro de esta plaza, tenías unos muros de concreto, muros de metal. Además de un ejército de policías que te esperaba ahí. Yo sinceramente le pregunto a Claudia, ¿cree usted que esto es poder salir a protestar? Si es que los policías ni siquiera te permiten caminar por las vías públicas, esto limita, restringe, prohíbe el derecho a protesta. Y Claudia, eso está en la Constitución. Por eso lo que tú has hecho es injusto y sobre todo algo muy cobarde. Bueno, familia, ahí lo vimos. Todo esto estaba pasando aproximadamente al mediodía. Ni siquiera la marcha había empezado. ¿Saben por qué lo digo? Porque quedaron en que la marcha iba a iniciar oficialmente a las 3 de la tarde. Pero a mediodía las cosas ya estaban así. No dejaban pasar a las personas al Zócalo. A pesar de que iban de manera pacífica, a pesar de que solo llevaban carteles en las manos, a pesar de que iban con la cara destapada, de que llevaban una prenda blanca en símbolo de paz. Y a las personas que pudieron entrar porque llegaron más temprano, los comenzaron a violentar. ¿Por qué? Supuestamente porque un grupo de choque empezó la violencia, derribó el muro de hierro que Claudia armó con tanto esfuerzo y con esa justificación los policías empezaron a tirar gas lacrimógeno, empezaron a desplegarse como si fueran una legión de romanos, acribillando a cada persona que se interpusiera en su paso. No les importó si es que se trataba de una mujer, ni siquiera de una niña. Miren esto. Los patrulleros le pegaron a mi hermana y venimos pacíficamente con mi mamá discapacitada. Ustedes venían a manifestarse. ¿Qué fue lo que les hicieron ahorita? Nada más estábamos ahí parados y le robaron su teléfono a mi hermana y le pegaron. ¿Qué fue lo que te hicieron? Mi teléfono, me jalaron el cabello y dañaron a mi mamá que es discapacitada y ya estábamos saliendo Ustedes venían en familia a la manifestación. en familia. Familia, le quitan sus... Vean cómo me dejaron por querer defender a la muchacha. Vean cómo estamos, no se vale.
te matemos. Aquí lo pueden ver, familia. Cuando ese muro de hierro cayó, los policías que estaban detrás empezaron a avanzar como si fueran una legión romana. Es decir, hicieron un escudo grupal y empezaron a aplastar, a arrinconar, a violentar a cualquier persona que se encontrara enfrente. Entre esas muchas personas había mujeres como las que vimos. Y lo peor, que quizás no dieron bien y no se dieron cuenta de a quién atropellaron. Yo me pregunto, ¿por qué les quitaron los celulares? ¿Por qué les quitaron los celulares? Y luego Claudia Sheinbaum sale a decir que esta no es una narcodictadura, que es una democracia. Pero señora, en las democracias se puede salir a protestar. En las democracias uno puede salir a grabar las noticias públicas. Porque en teoría hay libertad de expresión o no. Pero eso no es lo que yo he podido ver después de haber escuchado a todas estas personas. Después de haber visto cómo los violentaron solo por salir a protestar. Y es que no solo se trata de una niña, de su hermana, de su madre discapacitada. No. Esto se ha repetido infinidad de veces en esta manifestación. Echando, justamente aquí tenemos a una joven. Tu nombre, tu edad. Tengo 17 años y me llamo Danae. Nos acaban de atacar así imprevisto. ¿Me puedes decir por qué marchas tú el día de hoy? ¿Manda? ¿Por qué marchas hoy? Por libertad, porque cuando a mí me quisieron atacar, me dijo el pinche gobierno, si no estás muerta no puedo hacer nada. El día de hoy tú vienes con otras chicas de tu edad. ¿Y saben? Así Claudia Sheinbaum se atribuye a ser la presidenta más feminista de la historia de México. ¿Por qué? Porque lucha por las mujeres, porque evita feminicidios, porque hace algo para evitar que más mujeres vulnerables en ese tipo de situaciones pierdan la vida, sean violentadas, puedan cuidar a sus hijos. No, simplemente por el hecho de ser mujer. Claudia, tienes que saberlo. Ser mujer o ser hombre, es decir, tener el género que tengas, no te hace mejor persona que nadie. Lo que te hace mejor persona son tus valores, tu congruencia y tus acciones. Y lo que yo he visto acá es que has terminado violentando a las mujeres como el patriarcado machista lo haría según tu perspectiva. Porque mira lo que has hecho. Mandando a tantos policías a reprimir a mujeres de verdad valientes que fueron a dar la cara por su familia y a protestar pacíficamente. Mira lo que les has hecho. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. Ya se retiran algunas personas. Bye. Pues justamente esta mamá que se está llevando a esta jovencita que está denunciando haber sido objeto de agresiones y bueno, pues vemos el retiro de algunas personas después del lanzamiento. Justamente aquí nos gritan, aquí están los bots que tanto se mencionaban acerca de este rechazo a la legitimidad de este movimiento. Y bueno, pues esto tan solo es el panorama de lo que está ocurriendo en una de las esquinas del Zócalo capitalino. Como se fijan, esto apenas era mediodía. Ni siquiera la marcha había iniciado y los policías ya habían empezado con su operativo para eliminar a todo manifestante. Por eso este hecho me indignó tanto. Y más viendo que el oficialismo, que el partido de Morena, empezó a decir, no fueron muchas personas, fue uno que otro gato. ¿Realmente creen que todos los mexicanos que querían ir pudieron ir? No. Por todos los muros que construyeron de no sé cuántos materiales. No por toda la policía que mandaron. Aún así, fueron cientos de personas. Duela a quien le duela. Lo digo porque escuchamos a muchos del oficialismo como el presidente del Congreso, Noroña, o youtubers como Diego Rosarín decir, no van a ir ni 300. Aquí yo pude contar muchos, más que 300. Y saben, quizás se hubiesen podido juntar muchísimos más, si es que antes de que empiece la marcha, no enviaban a todos esos policías. Que quiero que los miren bien, porque a esto es a lo que me refiero cuando yo les decía legiones romanas. Miren cómo empezaron a avanzar. Decidieron unirse en bloques, armar un escudo grupal y avanzar hasta desplazar a todas las personas de el Zócalo. ¿Qué tenían?
Tenían garrotes, tenían bombas lacrimógenas y así terminaron golpeando a muchos manifestantes. ¿Saben por qué me da tanta rabia esto? Porque cuando yo vi cómo es que policías golpeaban a manifestantes, yo me pregunté, ¿es que acaso no se dan cuenta que todos son mexicanos? Yo entiendo perfectamente que los policías, no hablo por todos, pero hablo por muchos, a veces no tienen opciones. Ese es su trabajo, para eso le pagan. Ellos solo acatan las órdenes de Claudia Sheinbaum. Y si es que no lo hacen, su familia no tiene para comer. Pero, ¿era necesario todo esto? ¿Era necesario que agarren así a las mujeres? ¿Era necesario que se metan con los niños? ¿Era necesario? Y ¿saben? Ni siquiera los hombres más fuertes, ni siquiera los más aguerridos, ni siquiera los que fueron preparados se pudieron salvar de todo esto. Porque si es que golpearon a una mujer hasta romperle la nariz y dejarla con la sangre por la cara, ¿ustedes qué creen que hicieron con los hombres? Lo que van a ver a continuación son imágenes muy fuertes. Son imágenes muy fuertes. Por eso les pido a todos los que estén viendo este video que se preparen. Porque esto es lo que algunos medios, supuestamente independientes, que hablan bien del gobierno, no les van a compartir. Pero esto es parte de lo que ha pasado. Aquí tenemos a todos los policías desplegados con la única misión de eliminar a los manifestantes. Ya ni siquiera de desplazarlos del Zócalo. Cuando digo eliminar, es por este tipo de cosas. Como se fijan, aquí una persona cayó. ¿Y qué hicieron los policías? Decidieron acumularse y darle una paliza en grupo. Este joven ya estaba en el piso, estaba noqueado, ya ni siquiera podía levantarse. Y quiero que miren lo que hicieron estos policías en particular, unos cobardes, que no solamente tenían escudos, que no solamente tenían armas en sus manos, sino que, para colmo, decidieron abusar de este ciudadano que, vuelvo y repito, salió a protestar. Este es un derecho. Pero así terminó. Yo sinceramente no sé cuántos heridos hay, si es que hay personas que han perdido la vida, pero después de haber visto este actuar, no cabe la menor duda de que puede que en las próximas horas tengamos que hablar de algunas cifras. Estoy segurísima que Claudia Sheinbaum va a ser la primera en salir a decir: vamos a investigar a los manifestantes, o mejor dicho, a los terroristas, porque seguramente los va a correr por eso, por violentos. Si es así, que investigue a estos policías también, porque a estos tipos supuestamente se les ordenó solamente mantener el orden y la calma, pero lo que yo veo aquí es que están abusando de su poder para casi matar a un ciudadano, a un joven mexicano. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? No había ninguna necesidad. Así como con las mujeres, así como con los niños. ¿Cuántos años creen que tiene este niño? Me parece que incluso sigue yendo a la escuela. Debe tener como unos 14 años. Como pueden leer, el titular dice aquí: tras el retiro de las vallas, policías comenzaron a lanzar piedras a los manifestantes. ¡Piedras! ¡Piedras! Se supone que ellos tienen escudos o armas no letales para defenderse. Y está bien, está bien. Si es que hay alguna persona violenta, lo comprendo. Pero tirar piedras, las piedras son letales. Si es que a alguna persona le cae en la cabeza y tiene la mala suerte de que le caiga en un lugar muy vulnerable, lo puede matar. Por eso, yo me pregunto, ¿cuál habrá sido la consigna de Claudia Sheinbaum? ¿Qué les habrá dicho a estos policías? Ya que, si es que les hubiese dicho, solo encárguense de mantener el orden y la paz, creo que muchos de ellos no hubiesen cometido estas acciones. ¿Y saben? Quiero que vean la diferencia.
la diferencia de cómo los policías mandados por Sheinbaum actúan contra la gente, contra el pueblo mexicano, y cómo el pueblo mexicano los trata a ellos. Aquí, por si no pudieron ver bien, un grupo de jóvenes de la generación Z que llevan sus sombreros, que llevan su bandera de calavera, de One Piece, decidieron rescatar a una policía que estaba tirada, que estaba noqueada en el piso, que Dios sabe qué le hubiese pasado si es que estos buenos jóvenes no la rescataban. Pero fíjense cómo fueron ellos con los policías. Fíjense, decidieron cargarla, llevarla en grupo, protegerla hasta que recuperó la conciencia. Hasta que recuperó la conciencia. Luego, cuando ya pudo caminar solita, la dejaron ir. Estas familias son las diferencias. Son las diferencias. ¿De quiénes? Del mismo pueblo mexicano. Porque si es que hace un momento les decía que me dio mucha pena ver cómo algunos policías se pasaron de la raya, es porque no sé en qué planeta viven, pero tienen que saberlo. Todos son mexicanos, todos forman parte del gran país que es México, pero por culpa de las órdenes de una presidente que no le importa el derecho de sus ciudadanos, ahora vemos que los han mandado prácticamente a matar a su propia gente. Por eso esto me da tanta rabia, porque realmente no puedo comprender cómo es que un pueblo tan grande, tan unido, con tanta historia, puede acabar acribillándose de uno a otro, solo por una mujer, solo por una presidente. Yo quiero pensar que es la necesidad, que quizás estos policías no tienen de otra, que quizás solo quieren llevar el pan a la casa y por eso se tienen que someter a esas órdenes. Pero esto ya es el colmo. ¿Saben a qué me refiero? Un valiente hombre mexicano que no estaba haciendo vandalismo, que no tenía la cara cubierta, que no estaba violentando a nadie, simplemente estaba llevando orgulloso su gran bandera, la bandera de México. Y miren qué fue lo que le pasó. Esto es una vergüenza. ¿Estas fueron tus órdenes, Claudia? ¿Esto fue lo que les pediste a los policías que hicieran? Porque lo que yo estoy viendo es que aquí no solo tumbaron a un ciudadano que no estaba haciendo nada malo, que no estaba cometiendo ningún delito, sino que además le quitaron la bandera, la tiraron al suelo, la pisotearon y la rompieron. Esta es una clara falta de respeto. ¿Acaso les ordenaste ir a destruir los símbolos patrios? ¿Acaso no le tienes respeto a la bandera de México? Porque de lo contrario no me explico por qué estos policías están haciendo esto. No tiene ningún sentido. Y encima los cobardes se van a pegarle en grupo a este señor. Realmente no puedo creer toda la violencia que se ha desencadenado, que en ningún momento se planteó. Porque los jóvenes de la generación Z, porque todos los mexicanos que se animaron a ir, ¿saben? Querían ir de manera pacífica. Pero cuando llegaron, los sorprendió una avalancha de policías. ¿Cómo querías que reaccionaran? Algunos que eran indefensos, vulnerables, como las mujeres que vimos en un inicio, no pudieron hacer nada y salieron muy heridas de esto. Pero algunos hombres más aguerridos sí decidieron enfrentarse. ¿Y saben por qué? En defensa de su vida. Porque los hombres que decidieron mantenerse al margen, que no buscaban violencia, que se comportaron bien, que salieron a alzar la bandera, miren qué fue lo que les pasó. Por ese motivo, muchas personas que estaban en la marcha ya no tuvieron de otra. Tenían que defenderse porque si no, ¿qué pasaba? Los mataban. Y saben, después de todo este dolor y sufrimiento, de todo este caos, no puedo creer cómo es que a Claudia Sheinbaum le dé la cara para salir a decir esto. Quiero que la vean. Porque la muy cobarde, como les dije al inicio, ni siquiera estaba en Ciudad de México, ni siquiera estaba en Palacio Nacional. Ella, un día antes, decidió largarse sin decirle a nadie. Y el sábado en la mañana, es decir, el 15 de noviembre, cuando empezaron las marchas, ella ya no estaba ahí. Ella se escapó al sur. Estaba, para ser más específicos, en Tabasco,
¿Haciendo qué? Anunciando más planes sociales, cuando lo que la gente está pidiendo ahora son reformas de seguridad. Y lo peor es que dijo, no a la violencia, cuando fueron los policías quienes actuaron de la manera más violenta, porque lo peor es que a diferencia de los ciudadanos de bien, de los mexicanos que fueron a marchar pacíficamente, esos policías tenían armas y empezaron a lanzar piedras, y tenían escudos y tenían muros. Por eso hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Eso es lo que fue a hacer la gente, tu pueblo, los mexicanos. Pero como lo han contado innumerables testimonios, tú los recibiste con violencia. ¿Y qué esperas? ¿Que se queden de los brazos cruzados? ¿Que dejen que golpeen a sus hijas, a sus esposas? No, tenían que defenderse, porque como hemos visto, a muchos que decidieron comportarse de manera correcta, adecuada, mantener la calma, los terminaron arrastrando por el piso. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica. Familia, quiero hacerle una pregunta a todos los hermanos mexicanos que están viendo este video con mucho respeto. Y es cómo la aguantan, cómo la toleran, porque sinceramente yo no podría ver a esta señora todos los días con el mismo cinismo, con la misma frialdad, con la misma indiferencia ante el dolor de tanta gente. Pero, ¿saben? Si es que algo podemos rescatar de esta marcha, es que a diferencia de lo que dice Claudia Sheinbaum, que no fueron los jóvenes, que fueron puros bots, ha quedado demostrado que no fue así. Que existen millones de mexicanos que están en descontento con su gobierno, que no la votaron para que esté dándole abracitos a los narcos y golpes a los mexicanos de bien, que la votaron con una esperanza, con una ilusión de poder sacar adelante a su país. Pero algunos cambios, algunas reformas no les están gustando. Y usted, lejos de ignorarlos, de menospreciarlos y de llamarlos violentos, creo que debería escucharlos. De lo contrario, todos esos mexicanos se lo van a hacer saber en las próximas elecciones. No sé si es que la revoquen, no sé si es que esperen hasta el año 2030 para reemplazarla por otra persona que sí tenga la valentía suficiente para combatir a los narcos y no a su propia gente. Familia, en este punto estoy muy segura que los medios de comunicación oficialistas, es decir, los que apoyan al gobierno de Claudia Sheinbaum, les van a decir, en esta marcha no había jóvenes de la generación Z, no había mexicanos de bien, no había manifestantes pacíficos, pero ya les he mostrado las evidencias, sí que habían, y habían un montón. Quizás había uno que otro violento, quizás había una persona con la cara completamente tapada, no sé por qué, quizás porque el gobierno los contrató para incitar a la violencia, pero de lo que estoy segura es que no todas las personas merecían este trato. De lo que estoy segura es que una niña mexicana que sale a reclamarle al gobierno por su futuro no puede ser tratada así. Estoy segura que una madre que sale a dar la cara por la vida de todos sus familiares no merece ser tratada así. Estoy segura que un hombre mexicano que solo levanta la bandera de su gran país no merece ser tratado así. Y si es que va a investigar a alguien, investiga a todos. No a los supuestos violentos. A todos los policías que también se excedieron, porque vimos muchos. Si es que hay justicia, tiene que haber para todos, no solo para los de su bando, señora Claudia.